territorio santo, donde tu palabra es leída y ha de ser expuesta. Pido, Señor Dios, que tu Santo Espíritu obre en medio nuestro, que me ayudes a mí a presentar el mensaje con claridad y a mis hermanos y oyentes a atender a tu voz y discernir, Señor, tu voluntad. Señor, reconocemos que es un gran privilegio que tenemos, tus hijos, de ser llamados hijos de Dios. Y tú, como Padre y como Dios, eres digno de toda la honra. Señor, ayúdanos en esta mañana a darte a ti la honra por medio del entendimiento de tu voluntad en la palabra predicada. Que Cristo como profeta, como meditábamos en la clase antes, sigue hablándonos hoy. Que nuestros corazones no se cierren a la voz de nuestro Señor. Enternece, oh Dios, nuestros corazones. Aliméntanos. Muéstranos nuestras faltas. Confórtanos. Consuélanos. Suplicamos, Señor Dios, que derrames tus bendiciones en medio de tu iglesia aquí reunida que invoca el nombre de Cristo, porque lo pedimos confiando en su intercesión y en sus méritos. En el nombre de Él oramos. Amén. Escuché una historia que puede ser bastante útil para el tema que vamos a estudiar. Se trata de un gran rey que en la antigüedad había edificado una ciudad y en medio de esa ciudad había construido un parque muy precioso porque había sido decorado con muchos árboles magníficos de todas partes del mundo. Habían drenado allí, formado unos ríos que tomaban aguas de unas fuentes naturales. Se habían formado unos senderos preciosos, lugares donde la gente podía ir y sentarse allí y disfrutar de la naturaleza, de muchos animales y de muchas cosas que el rey se había esforzado por presentar en ese lugar para el beneficio de la gente. Pero también allí había un anfiteatro donde el rey deseaba ir y donde se tenían reuniones públicas. Semanalmente el rey utilizaba ese lugar para que la gente llegara y pudiera interactuar con él. No solamente las personas del gobierno que estaban con él, sino también las personas que vivían en ese poblado. Estaba abierto para que todos pudieran ir y disfrutar de ese tiempo en el cual había una gran armonía entre el rey y sus súbditos, y también la gente disfrutaba de la bondad y el amor unos con los otros. Un día el rey tuvo que irse y en su ausencia dejó a cargo a los gobernantes. Lo que pasó en el paso del tiempo fue que estos gobernantes descuidaron ese parque que el rey había construido y determinado con tanto esfuerzo. Empezaron a crecer las hierbas, se descuidó el flujo del río, los animales empezaron a extinguirse, los árboles no fueron podados, las plantas exóticas murieron y las aguas del estanque quedaron paralizadas. Pronto todos se dieron cuenta de que ese lugar estaba abandonado y en ruinas. Pasó luego que vino un nuevo grupo de gobernantes que estaban preocupados por lo que pasó allí en el parque y recordando la voluntad del rey, entonces empezaron a tomar determinaciones y fueron y podaron las hierbas que habían crecido, recuperaron los ríos y flujo de agua, limpiaron el anfiteatro, acomodaron
los bancos, y el lugar volvió a ser muy agradable. Pero también tenían el temor de que volviera a pasar lo que antes había pasado, y entonces decidieron poner ciertas reglas para el uso de ese parque. Y pusieron también unas vallas y unas verjas altas para que no pudieran la gente pisar cierto lugar del zacate, y algunos caminos que no lo utilizaran. De repente entonces ese parque que era tan agradable para las personas se convirtió en un lugar que era de difícil acceso. Era muy bonito, sí, se veía que estaba cuidado, pero costaba mucho poder disfrutar de él. Un día apareció el hijo del rey y vino y vio lo que había pasado y se dio cuenta de que eso estaba mal porque no representaba la voluntad de su padre. Entonces quitó esas verjas y esas vallas y sacó esos rótulos que implicaban reglas que distorsionaban el propósito inicial. Y entonces mostró una vez más cuál era la voluntad de su padre, el rey, y cuál era el propósito por el cual el parque fue hecho. Esta idea de esta historia, de esta ilustración, nos puede ayudar a comprender el tema que hoy tenemos que ver, que es el cuarto mandamiento. ¿Cómo ven muchas personas el cuarto mandamiento hoy? Este cuarto mandamiento está ilustrado por este parque. Y esta historia nos puede ayudar a ver los errores que la gente ha cometido o seguimos cometiendo en el paso del tiempo. Hoy en día hay grupos enfrentados en relación a cómo entender el día de reposo, en relación a cómo se debe proceder con este parque. Para algunos, esto del parque no tiene ningún sentido. El día de reposo no es algo muy significativo. Simplemente es un día más. No importa que sea un día donde debe la iglesia congregarse. También uno puede trabajar o puede dedicarse al entretenimiento. Para otros, el día de reposo es un día con muchas reglas. Supuestamente es para el deleite, pero hay que poner un montón de reglas porque si no, la gente se aprovecha y se sale de lo que debe hacer. Algunos lo ven más como un museo. No se puede pisar ningún lugar, no se puede tocar nada. ¿Por qué? Porque no está permitido en ese parque. Y para otros, está bien, sí, debe mantenerse el parque, pero quizás es demasiado grande. Tan solamente una porción sería suficiente y lo otro lo podemos dedicar a otra cosa. Esto nos hace reflexionar en una controversia que parece no cesar. ¿No deberían las personas conocer la voluntad del rey y respetarla? Veamos lo que pasa desde el punto de vista teológico. Están los antinomianos. Antinomianos son aquellas personas que se oponen a la vigencia de la ley moral de Dios. Ese es el nombre con el que se conoce. Antinomianos, antinomia, antiley, en contra de la ley. Para estas personas, la ley moral no está vigente y por eso descuidan este mandamiento. Dicen que los mandamientos eran para los judíos o era para otro tiempo. Ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y detrás de ese entendimiento es que los mandamientos no están vigentes, por lo tanto no hay que guardar un día de reposo. Es como cuando los jóvenes se preparan para un examen y el profesor dice los temas que entran en el examen. Y si viene el índice y dice este tema entra, este no entra, ese lo desestiman, ese no lo van a estudiar, porque ese no entra en el examen. Entonces, para estas personas, este mandamiento queda desestimado.
Por otro lado están los legalistas, que veneran este parque tanto y es tan sagrado y tan importante, pero ponen reglas duras y penas y sanciones para aquellos que no cumplen con los requisitos estipulados para cuidar el parque. No solo ponen reglas para ellos, sino que las ponen para otros también. Incluso si alguien no va al parque, también hay un juicio allí. Este es un partido muy estricto. En lo exterior no parece que está todo bien y que es un celo santo, pero en el interior no se alegran con la voluntad del rey. Vamos a reflexionar considerando todos estos puntos de vista. Espero que en este sermón y en los que siguen podamos ver los errores que hay detrás de estos puntos de vista, tanto en aquellos que sostienen los antinomianos como si esto no estuviera vigente, como el extremo legalista. Pero también hay un punto de vista pragmático que es equivocado. Es el grupo que solo sostiene que es válido esa pequeña parte del parque, que con eso es suficiente, que el resto del parque puede tener otro uso. No son como los antinomianos que desprecian el parque, ni son como los legalistas que le ponen un montón de reglas, pero no están comprendiendo tampoco la voluntad del rey con relación a ese parque. Esos son los que dicen, sí, el domingo hay que ir a la iglesia, pero tampoco hay que ser legalista, no hay que ser tan fanático, como eso de que hay que ir a la tarde también. Como es eso de que el domingo uno no puede dedicarse a hacer algo de trabajo, a un viajecito, un esparcimiento. Estas personas van a ver a muchos como legalistas porque quieren quedarse con una parte del parque. No importa que haya otras actividades de trabajo, de entretenimiento, de paseos, de fiestas. Es posible que esta sea la lucha de la mayoría de los cristianos. Algunos que han tenido luz acerca de que es un mandamiento del Señor, pero a la vez también luchan con una práctica correcta de este mandamiento. Debemos ser conscientes, hermanos, de que aún a los cristianos que han recibido luz sobre este tema, habrá una lucha de la carne contra la carne en someterse a la voluntad de Dios. Consideraremos esto a la luz de la palabra de Dios y debemos tener una actitud abierta y dispuesta para recibir la enseñanza de Dios. Puede haber una barrera que se levante frente a esta enseñanza. Algunos pueden decir, no es mi convicción. No, yo no lo pienso así de este tema. No lo comparto. Se está en el derecho de tener y sostener su convicción, pero le desafío a que su convicción sea bíblica. Que usted pueda tener una práctica consecuente con un claro entendimiento de la Escritura, porque el problema no lo va a tener con el pastor o con la confesión de fe de la iglesia, sino que el problema lo va a tener con Dios si efectivamente lo que estamos predicando es lo que Dios pide. Como decía el hermano en la oración, los que predicamos somos instrumentos del Señor. Y podemos tener nuestras fallas, pero si Dios quiere transmitir su voluntad, aún una mula sirve. Y Él va a decir lo que tiene que decir. Entonces no diga, es que el pastor dice eso porque él... No, usted pregúntese, ¿está diciendo o predicando este hombre aquello que está en la palabra de Dios y es consecuente con la palabra de Dios? Para que usted reciba la bendición. Si Dios muestra su voluntad por la palabra y con su palabra golpea nuestras vidas o nos hiere como una espada, recordemos también que con esa espada nos cura, nos sana. Es necesario que seamos primero confrontados con nuestras faltas para que también procedamos a una confesión y a un arrepentimiento y que de corazón nos volvamos a Dios. Y los que tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra para compartirlo, Dios primero nos golpea a nosotros.
Y no nos consideramos de que porque la transmitamos ya cumplimos todo, sino que sabemos que somos expuestos primeros a la verdad de Dios para un cambio en nuestras vidas, para luego volcarla al pueblo y que también la bendición se extienda a todos los que oyen la palabra. Consideremos por un momento que este mandamiento también fue escrito por el dedo de Dios y grabado en piedra. Y será nuestro consuelo tenerlo también grabado en nuestros corazones. El día de reposo está apartado por Dios para una adoración solemne. Y no solamente una parte del día, sino el día completo. Por eso se llama día de reposo y no mañana de reposo o tarde de reposo o noche de reposo. Es el día de reposo. Ciertamente no todo el día estamos en una adoración pública. El culto público tiene un espacio temporal, podríamos decir breve. Pero sabemos que el día debe ser dedicado a Dios tanto en nuestro culto unido, público, como en nuestra vida privada. Es la decisión de Dios que este día sea dedicado para Él. El día de reposo no es un invento humano, por eso debe ser usado con los usos que Dios ha determinado. Así como cuando uno lee un libro, uno ve que al inicio hay un prefacio. En este mandamiento Dios pone un prefacio y el prefacio es: acuérdate del día de reposo. El Señor sabe que nosotros somos muy propensos a olvidarnos de cosas. Por eso nos llama a recordar. Necesitamos tener esa nota que nos recuerde. Hoy en día utilizamos un montón de apps con calendarios y con notificaciones para recordarnos de cosas. Si somos desmemoriados, ahí sale la aplicación diciéndole cuándo es su cita con el médico, cuándo tiene que renovar la licencia de conducir, cuándo tiene que hacer una cosa o la otra. Bueno, Dios dice en su mandamiento: acuérdate del día de reposo. Hay muchas cosas que uno se pudiera olvidar, pero de esta no te puedes olvidar porque es un mandamiento de Dios. Siempre debemos acordarnos de ese mandamiento. Es un mandamiento solemne. Y hay un propósito en acordarnos. No es solamente acordarme para decir: sí, el domingo es el día del Señor. Me acuerdo para santificarlo. Santificarlo significa que vamos a separar ese día de una manera especial. Lo vamos a poner aparte. Darle un uso exclusivo y sagrado. ¿Recuerdan ustedes en el tabernáculo? Había muchos elementos del tabernáculo que eran santificados por Dios para usos santos. ¿Recuerdan los sacerdotes? Debían lavarse y purificarse porque eran santificados para ofrecer los sacrificios. De hecho, la misma Escritura nos habla de los salvos como que somos santificados porque Dios nos ha puesto aparte de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos separados del mundo porque somos el pueblo de Dios. Bueno, Dios es el que ha santificado el día de reposo o el sabbat, el sábado, como algunos lo traducen. Y esto consiste en dos cosas. La primera es descansar de nuestras obras cotidianas y la segunda es cumplir diligentemente los deberes cristianos. ¿Y a quién se lo manda Dios? Una vez más, ahí algunos dirán, los antinomianos, eso es para los judíos. Y debemos decir, ciertamente los judíos fueron los receptores de la ley moral de Dios, pero nos preguntamos, ¿es la ley moral de Dios solo para ese pueblo? Claro, el debate se elimina cuando pensamos en todos los otros mandamientos. ¿Es el no matarás solo válido para los judíos y todas las demás naciones pueden matar? ¿Es el no adulterarás algo que solo los judíos deben cumplir? ¿O si nosotros sabemos de que alguien está en adulterio e inmoralidad, está pecando contra Dios? Entonces entendemos en un sentido que es para todos. Pero también los receptores de ese mandamiento
recibían el mandamiento y pensaban en su entorno de responsabilidad. El mandamiento dice así: no hagas en él obra alguna, y noten la especificidad. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Cada hombre que recibía ese mandamiento entendía que como el líder en su hogar debía velar para que en su hogar nadie hiciera ninguna obra. No era él que no solamente hiciera la obra, sino nadie bajo su autoridad. Aún extranjeros que moraban en las casas de los hebreos debían abstenerse de hacer algún tipo de trabajo. Aún los animales eran detenidos para hacer las labores, como un buey podía estar haciendo una labor en otros días, ese día no. Los siervos, por más que eran esclavos, no hacían esas labores. A los hijos no se los ponía en el trabajo. El hombre y la mujer debían entender que este mandamiento era para ellos y para todos los que estaban bajo su autoridad o cuidado. Consideremos entonces, hermanos, los argumentos que tenemos en la palabra para santificar este día, para santificar el sabbat o el sábado o el día de reposo. En primer lugar, es que esta es una porción establecida por Dios en el mandato. Él dijo: 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. El mandato implica o se enfoca en el día de reposo, pero implica consecuentemente qué es lo que se debía hacer en los otros 6 días. Y vamos a meditar más de esto más adelante. Pero por el momento entendamos que Dios establece allí una porción o una proporción. Dios determina que 1 de 7 días va a ser para Él. Y esto no nos debe hacer pensar en Dios como un amo cruel. Lejos de eso, Él está diciendo: tienes 6 días para hacer toda tu obra y ocuparte de todos tus asuntos. Muchas de esas obras y asuntos que también tienen que ver con los mandamientos del Señor. Pero un día, como si Dios lo dijera, es para mí. Este día es para mí, es mi día. Es el día que lo he santificado. Es un día para colocar aparte. Ese no es un día para hacer los asuntos que hacemos en los otros días. Tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos por nuestras familias en muchas tareas. Podemos disfrutar también del esparcimiento y del ocio de manera lícita. Pero en este día debe santificarlo para mí. En segundo lugar, este día le pertenece a Dios. Lo puso en su nombre, ¿verdad? Es el día del Señor. Es como si Dios nos hubiera dicho: este es el día que me debes. Debes dedicárselo a Dios. Por lo tanto, si es para nosotros una deuda constante, no solo acordarnos de ese día, sino dedicarlo a Él, el hecho de no dedicarlo a Él implica que estamos robando a Dios. El Señor ha creado todas las cosas en este mundo y nos ha dado muchas cosas a los hombres. Disfrutamos de muchas cosas de su creación para nuestro agrado y nuestra mantención. Los alimentos, los animales, los bienes. Y entendemos quizás con más facilidad que hay una proporción de nuestros recursos que deberíamos dar a Dios en ofrenda. Esto se ha visto en la Escritura desde el inicio. Caín y Abel llevaron de lo que habían obtenido de sus ofrendas para Dios. Aprendemos en esa historia que debemos dar aquella ofrenda que le agrada a Dios. Pero sin embargo nos cuesta a veces entender de que Dios también designó una proporcionalidad en el tiempo. Así como Dios creó el tiempo y nos da tiempo para suplir para nuestras necesidades, también ha determinado una porción de tiempo para sí. Como si Dios dijera que Él tiene derecho especial sobre este día.
Y por eso Él está reclamando la atención. Los otros días puedes hacer muchas cosas, pero este día no es tuyo. Este día es de Jehová. En tercer lugar, el Señor mismo dejó el ejemplo de guardarlo y lo hizo por bondad. Cuando nos dice la Escritura que Dios descansó en el séptimo día después de toda la obra que hizo, no fue porque Él estuviera cansado. Dios no se cansa. Tampoco podemos pensar de que el plan de Dios fue de ese modo por alguna limitación en Dios. Dios hizo unas cosas en el día 1, otras en el día 2, otras en el día 3. Dios podía hacer todo en el día 1. Podría haber dicho, vamos a hacer el mundo en un día y vamos a descansar 6. Y 6 días la creación va a estar dedicada a la adoración mía. Pero eso sería pensar de que Dios no es perfecto. Pensar que hay un plan mejor que el que Dios ha realizado implicaría de que habría un mejor diseño. Es necio pensar eso. Dios lo diseñó así porque Él es Dios, porque Él es sabio, porque Él es todopoderoso. Entonces designó 6 días en el cual creó el mundo y 1 lo determinó como día de reposo y descansó, no porque estuviera cansado. Lo santificó como un día especial, un día para su honor, un día de bendición para nosotros. No solamente el día en el cual adoramos a Dios, sino el día en el cual Él derrama su gracia. Este es un día en el cual las bendiciones del cielo bajan a la tierra, especialmente sobre la iglesia de Dios. Dios no separó este día como un día para obtener beneficio personal. Dios no nos necesita. Algunos piensan, ay, mira qué poquita gente llegó a la iglesia. Dios debe estar muy triste hoy. Dios no está triste, nunca. Dios no se va a ver afectado por nuestros pecados. No se siente solo. Somos nosotros los que nos vemos afectados por nuestro pecado y Él, porque es bondadoso, nos muestra nuestros pecados, pero también nos muestra su mano de gracia y de amor. Dios designó este día para nuestro beneficio. Es pensar infantilmente que Dios está triste porque nosotros no lo buscamos. Como un niño, si no van a la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Entonces piensan, usted se pierde de no estar cerca de Dios, de las bendiciones que Dios tiene para usted. Nosotros no podemos añadir nada a su gloria, Él es glorioso. Somos nosotros los que nos beneficiamos al adorarle. Ahora sí es cierto que Dios se deleita en su pueblo, que Dios quiere estar con su pueblo, que somos su gozo, que hay gloria en la adoración, pero siendo Dios inmutable, no debemos pensar como alguien al cual nuestras acciones lo afectan. En este día, si somos conscientes espiritualmente de cuántas bendiciones hay de parte de Dios para nosotros, nuestras almas serían grandemente confortadas. Aún la bendición de Dios vendría sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras posesiones, porque muchas veces pensamos ser más sabios que Dios y lo que hacemos es más bien que las bendiciones se pierdan o se afecten. Consideremos lo siguiente. Esta es una regla básica en las Escrituras, ¿verdad? La obediencia conlleva bendición y la desobediencia trae castigo o maldición. No guardar el día de reposo trae una maldición. Eso lo vemos en el Antiguo Pacto y si lo vemos allí, ¿por qué pensar de que no es también así hoy? Si el mandamiento continúa y si continúan las bendiciones,
¿No habrá también consecuencias en caso de no cumplirlo? En tiempos del profeta Jeremías, la gente realizaba sus trabajos, estaban allí en su afán y ansiedad con todos los problemas que había políticos y las amenazas y el hambre y las circunstancias. Y vean lo que dice la palabra de Dios por boca de su profeta. Dice, pero si no, Jeremías 17:27, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, para no traer carga ni meterla por la puerta de Jerusalén, en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Nadie quiere maldición de Dios sobre sus propias vidas. Bueno, Dios dice, óigame, si no me oyen y no ponen por obra el mandamiento, no se extrañen luego que vengan consecuencias. La bendición de Jehová es la que enriquece, con ella no añade tristeza, pero sabe que muchas veces nosotros mismos podemos actuar en contra de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios maldice las bendiciones. Es fuerte pensar esto, pero qué duro y qué triste pensar de que quizás hemos orado por bendiciones, hemos estado esperando las bendiciones del Señor y quizás Dios nos ha concedido esas bendiciones, quizás bendiciones materiales o circunstancias favorables o lo que sea, pero por la negligencia de no poner atención al mandamiento del Señor, esas bendiciones son luego malditas. Malaquías 2:2 dice, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Algunos pueden quizás preguntarse, ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué hay tantas luchas y dificultades en esta vida? ¿Por qué las bendiciones cuando vienen parecen durar tan poco? Bueno, este puede ser un motivo de su reflexión. Quizás no hemos considerado a la luz de la palabra de Dios la importancia de guardar este mandamiento. Es posible que hayamos vivido mucho tiempo de nuestra vida quebrantándolo. Y ciertamente puede haber sido en muchos casos por falta de conocimiento. Aquellos que se han formado en iglesias antinomianas han oído desde pequeños que este mandamiento no era para cumplir. Entonces esa conciencia no estaba formada con la responsabilidad de rendir obediencia a Dios en eso. Sabemos que Dios es misericordioso y compasivo, pero aún en ignorancia nosotros podemos estar pecando. El hecho que ignoremos ciertas leyes de tránsito no significa que el tráfico no nos va a parar y nos va a hacer el parte. Usted no puede excusarse y decirle, disculpe, yo no sabía que no podía cruzar en esa doble línea amarilla. Es la ley. Si usted falla, hay sanciones. Pero otros no es por falta de conocimiento, porque sí saben, pero es por falta de fe. Es quizás por racionalizar el pecado, es decir, no pasa nada, es un poquito, es una actividad, es un poquito de trabajo, unas horas, es un entretenimiento, o es una comprita por aquí o por allá. Deberíamos considerar la seriedad de que quizás al ser negligentes en la observancia de este mandamiento, aquellas bendiciones por las que tanto oramos o esperamos, o quizás Dios nos ha concedido, podrían esfumarse, porque estamos de una manera obstinada rechazando someternos a lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo debemos observar este día. Pensemos por un momento en la vigencia del día de reposo. El día de reposo no fue abolido con la ley ceremonial, porque es un mandamiento moral. Antecede a la ley porque ya estaba estipulado en la creación de Dios, pero es confirmado en la ley en este cuarto mandamiento y su observancia va a ser hasta el fin del mundo.
Y aún en la eternidad podríamos decir que entramos en un reposo permanente. Algunos piensan que Jesús vino y abolió la ley. Sin embargo, la Escritura dice exactamente lo contrario. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús observó el día de reposo a la perfección. Algunos dicen que luego de la muerte de Cristo, todo lo relacionado con el sacerdocio judío, el templo, todas esas cosas ya quedaron obsoletas. Y eso es cierto, porque todo eso era una sombra acerca de la venida de lo real, que era Cristo. Pero esto no nos hace pensar que el mandamiento quedó abrogado. Como decía antes, nadie diría que no matar no está vigente. Nadie diría hoy que no adulterar no está vigente. Y así podríamos poner cada uno de los mandamientos y todos estarían vigentes. Sin embargo, cuando alguien menciona el día de reposo, muchos van a saltar y decir: pero eso no es para nosotros. Eso no es para hoy. Este es, hermanos y amigos, el mandamiento más discriminado, puesto aparte completamente, y más quebrantado una vez a la semana, cientos de miles de millones de personas, entre las cuales nosotros también estamos incluidos. Quebrantamos el día de reposo de cómo debería ser guardado. Porque ¿quién puede decir que lo guarda a la perfección? Pero ciertamente el creyente debe avanzar en una mejor comprensión de lo que implica guardar el día de reposo para con una limpia conciencia permanecer en comunión con Dios y con sus hermanos en el partimiento del pan y al tomar la copa, saber de que estamos en comunión con Dios y andamos en la luz. Porque lo que Dios nos va mostrando por su palabra y por su espíritu lo vamos poniendo en práctica. Y si vemos deficiencias en nuestra práctica y somos redarguidos por el Espíritu de Dios para la confesión, para el arrepentimiento, hacemos esos cambios porque no queremos vivir en tinieblas, queremos vivir en la luz. Muchos, tristemente, ven a los domingos como una carga. Ven esas reglas por todos lados y no están entendiendo que es un día para nuestra bendición. ¿Por qué ha designado Dios un día de reposo? Consideremos estas dos cosas, queridos amigos y hermanos. En primer lugar, porque Él, como Rey, tiene autoridad. Es necesario que Dios aparte un día de cada 7 para que nosotros nos concentremos en Él. Tenemos todos los otros días de la semana para estar concentrados en nuestros asuntos, en nuestras preocupaciones, en el estudio, en el trabajo, en las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa, en los planes, en las metas, en las vacaciones, en la pensión, en todas las cosas que apabullan nuestros pensamientos día con día. Pero Dios dice: este día, quita todo eso de tu mente. Concéntrate en mí. Escucha mi palabra. Deleítate en mí. Él tiene autoridad para imponer eso porque es el Rey.
Él quiere ser reconocido como ese gran Señor soberano. Él tiene poder para determinar y ordenar cómo quiere ser adorado. Y nosotros, si queremos adorarle en espíritu y en verdad, debemos disponernos humildemente ante su palabra. Y la pregunta que debemos hacernos, Señor, es ¿cómo debo adorarte? Bueno, Dios nos responde hoy, nos dice, este es el día que he separado para la adoración. Este es el día especial para la adoración. No es que no adoramos a Dios los otros días, pero este es un día santificado. Y especialmente el día para la adoración pública. Segundo lugar, es para nuestro bien. No solo lo impone con la autoridad de un rey decir, este día va a ser el día de adoración, sino que es para nuestro bien. El día de reposo es para nuestro beneficio. Y el texto clave que utilizamos para defender esto es cuando Jesús estaba con los discípulos y los fariseos acusaban, ¿verdad?, a los discípulos porque estaban comiendo, pero el Señor dice así, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y esta es la solución para atacar el espíritu legalista. ¿Qué ponemos adelante? ¿Los bueyes o la carreta? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por el día de reposo. Entonces, si el día de reposo fue hecho por causa del hombre, es para nuestro bien. Y debemos entender de que Dios lo designó para nuestro beneficio. Hay muchos beneficios en este día. No debemos verlo como una carga. En este día Dios promueve la santidad en nosotros porque somos expuestos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cual tubo con agua que cae sobre un vaso que tiene quizás algunos sedimentos, esa agua empieza a levantar esa tierra, ese polvo y a sacarlo del vaso. Así también nosotros necesitamos de la palabra predicada. En los días de la semana debemos también leer la Biblia y debemos orar, pero quizás no vamos a tener tanta palabra de Dios expuesta en nuestra mente. El domingo Dios nos da la oportunidad de dar prioridad a esto y tratar de alejar de nuestra mente esas otras cosas que serían diligente ocuparnos en los otros días. Quizás entre la semana vamos ahí andando, ¿verdad? Con la bicicleta por distintos senderos y se van llenando de polvo, ¿verdad? La cadena y los engranajes. Este día funciona como un lubricante para que todo vuelva a funcionar bien. Dios ha designado este día para que nuestros pensamientos se eleven al cielo, para que nuestro corazón pueda expresarse como David, que decía, mi corazón rebosa de palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Una manera poética de decir de que David alababa a Dios. Este es el día para alabar a Dios. Este es el día para que nuestros afectos sean movidos por la oración, por la predicación de la palabra. Hacia Dios. Sabemos que debemos amar a Dios. Sin embargo, muchas veces si evaluamos nuestras emociones, alguno puede decir, ay, qué lucha, tengo que amar a Dios, pero de ahí no siento que lo amo. ¿Para qué Dios nos da este día? Para que su amor por Dios se inflame. Porque eso solo va a pasar cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios toca su corazón, le muestra su pecado, le lleva a la cruz de Cristo, se deleita en su perdón, ve a Dios glorioso y entonces usted quiere estar con Dios y disfrutar de esa comunión. El corazón en el día a día muchas veces se enfría. Estamos como los celulares de hoy en día, ¿verdad? Que cada vez más rápido se nos va la batería.
Antes usted se iba a la mañana y le duraba el celular 2 días quizás. Y pasa el tiempito y la batería dura muy poco, ¿verdad? Entonces llega al trabajo y ya tiene que ponerlo a cargar. A veces con la vida de los cristianos pasa así. El desgaste, las fricciones, le dura menos la carga. ¿No es bueno Dios decir este es un día para recargar su fuerza espiritual? Es un día donde Dios está llenando su mente de pensamientos que son santos, mostrándole lo terrible de este mundo, llenándole con la esperanza de sus promesas. Es una fiesta espiritual en la que nuestra alma debería estar lista para comunicarse con Dios como nuestro Creador y receptiva porque Dios quiere comunicarse con su pueblo. Consideremos entonces, hermanos y amigos, la importancia de este tema. Pensemos en algunas aplicaciones. Y hay mucho más para decir sobre esto. Pero en primer lugar, debemos tener este día en alta estima y valorarlo porque Dios quiere que así lo hagamos. No es que adoramos el día, adoramos a Dios que ha determinado un día para que le adoremos de manera especial. Los judíos lo llamaban el deseado de los días o la reina de los días. Acompáñame a Isaías 58:13. Isaías 58:13 debería ser un versículo que recordemos cuando pensamos en este día. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Isaías 58:13 nos dice que debemos llamar a este día delicia. Piensa en algo que a usted le gusta mucho, digamos, piensa en una comida, algo delicioso. Quizás usted tiene eso para comer, lo compró o lo preparó y entonces lo guarda. Y no quiere que nadie llegue a la refri y se lo saque, ¿verdad? Porque eso es algo especial. Lo quiere comer con detenimiento, lo quiere disfrutar. Esta es una comida especial, este día es especial para el pueblo de Dios. Debería ser nuestra delicia. Debemos considerar este como el mejor día de la semana. A veces uno le pregunta a los niños, ¿cuál es tu mejor día? ¿Cuál es tu día favorito? Yo recuerdo eso, uno de niño pensaba en el día que no tenía clases en la escuela, ¿verdad? Y pensaba en que iba a ir a jugar bola y que iba a hacer esto y lo otro. Pero los que tenemos a Cristo y que tenemos una escala de valores distintas a las del mundo, no estamos pensando en el domingo como el día de deporte, como el día que duermo un montón. Estamos pensando, este es el día en que estamos con el pueblo de Dios. Dios nos muestra su amor, nos enseña por su palabra. Podemos tener comunión, podemos edificarnos. Algunos menosprecian la bendición de Dios como Esaú y otros la buscan como Jacob. ¿Cuál es nuestra actitud con relación a este día? ¿Queremos la bendición de Dios? Es un día especial para relacionarnos con Dios de una manera especial. El día en el cual el sol de justicia brilla sobre nuestras almas. El mismo día en que Cristo se levantó de la tumba, en el que el Espíritu Santo descendió con poder. El día en el cual Jesús se manifestó en su presencia a sus discípulos y hoy lo sigue haciendo, su presencia prometida en medio de su pueblo.
Este es el día en el cual cae el maná espiritual para nuestras almas. Todos los demás días se emplean para las cosas de la tierra, pero este para las cosas del cielo. El resto de la semana se recoge paja, pero en este día recogemos perlas. Cristo llevó a algunos de sus discípulos a un lugar y allí se transfiguró delante de ellos, le mostró de una manera especial su revelación. Este es un día en el cual también los discípulos somos llevados espiritualmente por la fe para ver la gloria de Dios y conocer su palabra revelada. Hay muchas alusiones o reflexiones que se hacen en el libro de Cantar de los Cantares entre el esposo y la esposa, que uno las lee y es maravilloso pensar que se refiere a Cristo y a la iglesia, pero pensemos también la relación que hay entre Cristo y la iglesia con el día del Señor. Dice en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, que el esposo lleva a la esposa a la casa de banquete y coloca su bandera de amor sobre ella. Así, hermanos, la iglesia también puede decir lo mismo. Podemos decir como esposa de Cristo, me llevó a la casa de banquete y su bandera sobre mí fue amor. Él nos muestra que nos ama cuando su palabra es predicada y la redención por medio de Cristo es proclamada. El perdón de los pecados es asegurado para todos aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Él nos provee múltiples deleites espirituales. Lleva sus ovejas al lugar donde son alimentadas y provee para ellos agua. El apóstol Juan recibió su revelación en ese día, el día del Señor. Estaba él en el Espíritu y esa debe ser nuestra actitud, estar en el Espíritu para disfrutar de todo lo que Dios quiere enseñarnos. Este día, hermanos, los cristianos experimentamos un poquito del cielo. Quizás todavía luchamos con el pecado remanente, quizás todavía nos cuestan algunas de las cosas que tienen que ver con la piedad, con adorar al Señor, con nuestro esfuerzo para venir a la iglesia, con mantenernos atentos en el sermón. Pero de algún modo estamos disfrutando algo de lo que vamos a tener en la eternidad. La armonía entre los hermanos, el amor mutuo, pero sobre todo la comunión con Dios a través de Jesucristo. Hay provisión de Dios para nosotros. Las corrupciones de nuestro corazón son debilitadas. Las estrategias de Satanás o los engaños del mundo muchas veces son descubiertos por la palabra predicada. ¿Notó usted que en la mayoría de los evangelios vemos que el Señor hacía muchas obras en el día de reposo, milagros en el día de reposo? ¿No es extraño pensar de que el Señor siga haciendo milagros hoy? El milagro de la salvación. Es más, usted debería pensar cuándo fue salvo. Posiblemente muchos de ustedes fueron salvos un domingo escuchando la palabra en la iglesia. Reconocieron su condición, su pecado, y Dios inició allí una obra, porque allí está la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios está golpeando esos corazones, derribando esa piedra y levantando allí corazones de carne. Cuán alta estima debemos tener, queridos hermanos, este día. El día en el cual nuestras lenguas elevan alabanzas a Dios, y deberíamos pensar si cantamos al Señor con entendimiento y cantamos con el corazón. A muchos les cuesta abrir su boca y cantar. Algunos porque tienen vergüenza de que los oigan cantar. Otros porque no tienen gratitud en el corazón y no quieren cantar a Dios. Pero ¿qué haremos en la eternidad? Exaltaremos a Dios. Usaremos nuestras lenguas para confesar que Dios
es digno de toda gloria y honor. Si usted ha efectivamente experimentado el amor de Dios y ha sido salvo. Quizás algunos de ustedes han sido guiados por el Espíritu de Dios en esta mañana a considerar este tema. No quiero terminar sin pensar en el sacrificio de Cristo hecho a favor de su pueblo. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para que todo pecado sea perdonado en aquellos que con arrepentimiento y fe van a Él. Y si tú y yo hemos pecado quebrantando este día, debes saber que en Cristo hay perdón. No pienses, no, yo he fallado mucho en esto, ya no tengo esperanza. En Cristo hay esperanza. Aún los discípulos del Señor que hemos fallado en esto, debemos saber que en Cristo hay perdón y en Él hay restauración. Los verdaderos creyentes aman a Dios, aman la palabra de Dios, aman al pueblo de Dios. Y por lo tanto quieren dedicar este día para agradarle, porque Dios es nuestro Rey. Como decíamos en la historia del principio, hermanos, este es el parque que el Rey ha construido y ha diseñado para que nosotros podamos disfrutarlo y estar en comunión con Él. Oímos hoy su voz, recibimos su instrucción y enseñanza. Somos convencidos por el Espíritu de Dios que hay beneficios, que hay bendición en estar juntos, en edificarnos, en motivarnos al amor, a las buenas obras. Y que esto no es un mandamiento de hombres, sino de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a ver de ahora en más el día de reposo y cómo vamos a actuar en relación con eso? Es mi oración, queridos hermanos, que como iglesia del Señor avancemos en esto. Desearíamos ver los cultos de las tardes llenos de todos aquellos que profesan ser de Cristo, que tienen en claro